la Paz y la Patria se abre la sesión. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio reservado del Ministerio de Defensa, por el cual se refiere a los dictos del abogado señor Aníbal Opaso, que comparó al exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional, señor Manuel Contreras, con el prócer José Miguel Carrera. Correo electrónico de la señora Carmen Larena, directora general del Teatro Municipal de Santiago, por el que solicita audiencia para exponer la situación del teatro en razón de la crisis sanitaria y acerca de las proyecciones en este contexto para este año y para el año 2021. Documentos enviados por el diputado. Los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la Secretaría General de la Corporación, durante el cual comunica que el diputado señor Miguel Verdesi reemplazará de forma permanente al diputado señor Miguel Ángel Calista en la comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. Se aburrió. ¿Sí? ¿Alguna observación sobre la cuenta? Diputado Díaz. Presidente, solo pedir que nos envíen copia del oficio sobre José Miguel Carrera. Sobre Miguel Carrera. Miguel Carrera, sí. Sí, que nos envíen en... ¿Están en la página? Mejor. Gracias. Ok. Dígame, Claudia. Respecto de ese oficio, ahí tengo que hacer una observación. Como es reservado, según el reglamento, el diputado Díaz tendría que verlo en mi oficina, no le puedo dar copia, pero yo lo estuve leyendo y la verdad es que el Ministerio de Defensa o la persona que lo envió no citó la ley por la cual este oficio es reservado, porque recordemos que el artículo 8 de la Constitución señala que todos los documentos son públicos, salvo que una ley de quórum calificado le dé ese carácter y señala las razones por las cuales podría darle ese carácter cuando no afecte el interés de la nación, la honra de las personas, en fin. Y no lo señala. Entonces, me quedo dando vueltas. Yo creo que lo que habría que hacer es oficiar nuevamente o responder al Ministerio de Defensa pidiendo que señale expresamente cuál es la ley orgánica que le da esa calidad al documento, porque yo lo estuve leyendo y tampoco me da la impresión que tenga tal calidad. Eso, presidente. Sí. Si no lo menciona, no tiene calidad de reservado. Ya, entonces va a quedar a disposición del diputado Díaz del documento. ¿Algún otro, varios? Brevemente, presidente, porque esta sesión es cortita. Recibí una carta de la Asociación de Productores de Cine y Televisión que le enviaron a la presidenta del Consejo por el tema de una norma que se estableció, que es que el primer estreno, la primera visualización de sus obras debía ser en territorio nacional. Exacto. Eso tiene un efecto, según la PCT, y es que dificulta los esfuerzos de coproducción. No nos olvidemos que en realidad los fondos que entrega el CNTV son bien escasos, entonces con eso, con suerte, alcanza a producir una obra audiovisual y hay muchos esfuerzos de coproducción con fondos extranjeros que, presidente, porque ponen más plata, piden que la primera visualización, la primera exhibición sea afuera. Yo alguna vez hablé esto con la presidenta del Consejo, me dijo que no era tal, pero mejor que sea por escrito la respuesta para que tengamos claridad. Y yo quisiera pedir que pudiésemos reenviar ese oficio a la presidenta del CNTV para que nos diga y nos aclare que esto efectivamente no limite aquello, porque es fundamental que no podemos con la escasa contribución que hace el Estado de Chile, más encima condicionarlo a que no hagan coproducción, porque entonces no habría producción audiovisual. Sí. Gracias, presidente. Ya, aquí está la carta que mandaron los productores. Está firmada por Sebastián Freud, presidente de la Asociación de Productores de Chile, por José López Sotomayor, la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, José Navarro, Asociación Chilena de Animación,
y Luz Coxato, presidente de la Asociación Gremial de Chile Guionista. Entonces la entrego para que podamos preguntar a la señora Parot. Sí, diputada Marcén. Una consulta, buen día a todos y a todas y a quienes están, no se ve muy bien acá, entonces no los distingo. Una Sí. consulta, presidente, ¿Se porque puede bajar un poco más la luz? Perdón. hay personas que están tratando de conectarse, o sea, de ver la sesión y me dicen que todavía no está disponible. Me gustaría saber si ya es posible entrar. Sí, Sí, porfa, porque es importante que quienes quieren seguir la sesión la puedan tener. Muchas gracias. sí, démosle acceso a todos los invitados. Ya. No se ve muy bien, no se ve muy bien. Si se pudieran bajar un poco la luz. Eso. Más. Que ellos también se pongan más. Algunos de los diputados y diputadas que están en telemático necesita hablar, pedir la palabra, porque no veo. Luz, tanto eso. Ellos quieren que Por favor, diputado Alarcón, pida la palabra, por favor, para hablar. Sí, adelante, habla. Señor presidente, quisiera notar claramente que las personas que están allá telemáticamente no tienen luz hacia su cara. Y eso lo necesitamos para poder verlo, se ven como sombras. El Bernales se ve bien, tiene iluminada su cara. Amanda bonito hoy día. Una espinilla. Ya. ¿Estamos entonces, diputado? Eso no hicieron caso. El Trisotti no se ve nada, uno adivina que es él. Trisotti. Bueno, levanten la mano los que quieran hablar. Marisela Santibáñez. Pensé que no me veía, quería saludarlo nomás. ¿Me veo? No entendimos. No se entendió ¿Me nada. veo? ¿Me veo? ¿Qué repetir? Que si me veo o no me veo. Sí se ve, no hay problema. Presidente, saludo a la ministra, le mando un beso grande a todos los que están por allá. ¿Dónde está la ministra? Muchas gracias. Ya, ¿algún otro varios? Ya, Alejandro Bernales tiene la palabra. Sí, ¿se escucha? Perdón. Sí. A ver. ¿Me escucha bien? Sí, no, yo primero que todo, presidente, lamentar la partida de esta comisión de nuestro compañero Miguel Ángel Sauris, de Aysén, y Miguel Ángel Calisto, bueno, que va a ser reemplazado por el diputado Verdesi también. Verdesi. Claro, y en otro punto también agradecer, veo que está la ministra, saludarla, y también al ministro de Economía también saludarlo por su intermedio y agradecer que esté en esta comisión, pero también no olvidarnos que falta el ministro de Hacienda, faltan otras respuestas de otras instituciones, y yo creo que la comisión debe seguir como en una actitud de golpear la mesa cuando las autoridades no acuden a nuestros llamados. Nosotros estamos en esta comisión porque no solo porque nos apasiona, sino por un trabajo que nos debemos hacia el mundo de la cultura, y dentro de esa mirada tenemos que seguir con esta misma fuerza y no dejándonos pasar y llevar. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tenemos una conexión muy complicada. Estamos escuchando la mitad de lo que hablan. Así que... Ya, la sesión tiene por objeto... Diputado Alarcón tiene la palabra. Es un dato muy sencillo. La persona que reemplaza, el señor Verdesi, es un organista
y tienen un órgano de tubo maravilloso. Quería agregar ese elemento porque en la Comisión de Cultura es maravilloso que se acerquen los diputados que tienen esas Diputados que cualidades. tienen órgano. Ya. Muchas gracias, diputado Alarcón. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio de la implementación de medidas de apoyo para el rubro de la cultura durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, elaborada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la redistribución presupuestaria de sus programas y el potencial recorte presupuestario mandatado por la Dirección de Presupuestos. Participan de la sesión la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés, a la que saludamos. Ministra, muchas gracias por venir. Y el subsecretario de las Culturas y las Artes, don Juan Carlos Silva, que también saludamos. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Lucas Palacios Covarrubias, que también lo saludamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. El presidente de la Asociación de Funcionarios de Cultura, ANFU Cultura, señor Jorge González San Martín, que también lo saludamos, no lo vemos, pero lo saludamos. El presidente del Sindicato de Músicos y Artistas de Chile, el señor Jorge Soto Martínez, y el representante de la red de otras instituciones colaboradoras, POIC, el señor Freddy Araya Pedrero. Dándole la palabra a la señora ministra para que nos pudiera hacer un recuento. ¿Perdón? Marisela Santibáñez tiene la palabra. Ya, presidente, es una cosa técnica. Ayer el diputado Alejandro Bernales, bueno, estuvimos en la Comisión de Deporte y teníamos el mismo problema, que se nos va de repente el audio, bueno, quizás por la lejanía o por la conexión a internet. Entonces, cuando pasa eso, presidente, es muy bueno que dejen la imagen y solo dejen el audio. Se corrige inmediatamente el problema, presidente. Un dato técnico. Le mando un beso. Muchas gracias. ¿Se puede hacer eso, don Fabián? Ya. Está realizado. Entonces tiene la palabra la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés. Muy buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo también a los honorables diputadas y diputados que están presentes y también a mi colega, el ministro Lucas Palacios, con quien también tuve el gusto de conversar hace pocos días, porque él también ha manifestado la mejor disposición para dentro de su cartera ver cuáles medidas podrían ir en apoyo del trabajadores y trabajadores de la cultura. Bueno, respecto a las medidas, a los 4 ejes, nosotros ya lo anunciamos, están publicados en nuestro sitio web. Ha tenido una muy buena aceptación, han habido varias consultas, así que estamos muy esperanzados a que comiencen ya el periodo de las postulaciones. Por otra parte, también estamos realizando varios estudios relacionados con esta migración que se está produciendo muy virtuosa hacia plataformas digitales, pero no todas las organizaciones están en condiciones de ofrecer generosamente su oferta cultural, tanto directamente por streaming o indirectamente a la comunidad. Y por otra parte, no todas las comunidades de nuestro país están en condiciones de poder recibir y disfrutar de este generoso y amplio esfuerzo que están haciendo muchas instituciones culturales. Eso por ahora. Ayer yo tuve una bilateral con el presidente de la República, donde también estuvimos revisando varios temas, entre otros de las medidas. También el futuro hacia adelante, como ustedes entenderán, sigue siendo bastante incertidumbre, no hubo noticias respecto a futuros recortes, pero el tema es, estuve viendo ayer el tema de los bomberos, ¿no? Entonces, bueno, es preocupante. Por otra parte, señor presidente y queridos diputadas y diputadas, a mí me preocupa, y lo he estado hablando con el ministro Sichel, que dentro de todas las medidas, los beneficios, bonos, que el gobierno ha
ofrecido para atender sobre todo requerimientos de ingreso mínimo de empleo. Al parecer, por lo que recibo, la información que recibo, el sector cultural como que no se siente muy interpelado para acogerse a estos beneficios. Entonces, es un tema incluso que yo hablé con el presidente de la comisión, con el diputado Laura el otro día, y también por eso que yo creo que sería bueno que nuestro colega, el ministro Sichel, viniera a exponer y quisiera mayor divulgación o con más peras y manzanas, como se dice vulgarmente, explicar los beneficios que estas medidas, que muchas veces se hablan, es cierto, solamente dice se puede aplicar al vendedor de confite a la salida del cine, al vendedor de la sopaipilla en la esquina, pero también es beneficiable para muchas otras instituciones, para muchas otras personas, pero por alguna forma no se está mencionando al sector cultura como un universo de posibles beneficiados o de beneficiados de verdad. Y entonces como que no está bajando suficientemente bien o clara la información. Quizás el mismo ministro de la cartera de Economía, el ministro Palacios, pueda explicarlo, pero fue un tema que yo lo conversé también ayer en La Moneda, porque me preocupa. Nuestros trabajadores y trabajadoras pueden perfectamente bien acogerse a esas medidas que afectan al sector de los independientes e informales. Eso por ahora, presidente y queridas y queridos diputados, lo que les puedo informar. Estamos muy optimistas que haya interés en participar en estas medidas de postulación, porque creo que son los recursos que tenemos del Ministerio. Hemos hecho un sacrificio de reorientar, como ustedes saben, recursos de programas que no eran ejecutables u otros que podíamos pensar que podían postergarse. Eso es. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Yo quisiera pedirle al ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Lucas Palacios, que escucháramos las intervenciones de los invitados que tenemos, porque ahí van a surgir las preguntas que él nos puede ayudar a resolver, o si no a resolver, a empezar a resolver. ¿Cómo, perdón? Claro. ¿Puedo preguntar a la ministra? Sí, claro. Señora ministra, de la conversación con el presidente, usted decía que tenía optimismo porque el presidente le dio algunos elementos para que tuviéramos optimismo con respecto a las necesidades de la gente de la cultura. Es una pregunta. Ministra, tiene la palabra. Y gracias, señor presidente, por su intermedio al diputado Alarcón. La verdad que el ambiente es de tremenda... todos sabemos dónde están las emergencias, ¿no? Y dónde está colocado hoy día el bolsillo fiscal, entiéndase, salud, empleo y abastecimiento. Pero desde luego reconoce en la cultura, en el sector cultural, un bien como estamos viendo incluso en estos momentos de hacinamiento, de confinamiento, que acompaña, que entretiene, de manera que en eso no hay un reconocimiento tácito, pero el contexto general es de ajustarse, digamos, el bolsillo fiscal para atender las necesidades más urgentes del país. Así que eso es lo que le podría decir por ahora. Pero, de hecho, el ministro de Interior, no sé si se los informé la semana pasada, está creando un comité que se llama de bienestar social, donde estamos incorporados deportes, cultura, medio ambiente, bienes nacionales, desarrollo social y trabajo. Porque de nuevo hay un reconocimiento al aporte que cultura pueda dar y entrega por naturaleza, no por definición, al bienestar social, mental de los ciudadanos y las ciudadanas, especialmente en estas condiciones de confinamiento en que estamos. Eso es lo que le puedo informar, diputado Alarcón. Gracias, ministra. Tenemos a don Jorge González San Martín, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Cultura, Anfocultura, en la pantalla. Le rogaría, diputado Alarcón, que no interrumpiera tanto, porque si no la sesión pierde velocidad. Cuando quiera hablar, pide la palabra. Muchas gracias. Sí, se escucha bien. Perfecto.
Jorge está tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Deme un segundito. Me costó mucho entrar a la sesión. Le pido 1000 disculpas, presidente. Sí, tiene 10 minutos. Perfecto. Adelante, Jorge, tiene la palabra. Perfecto, presidente. UNESCO ha reconocido en innumerables instrumentos el valor del derecho a la cultura y la diversidad en un mundo globalizado, y el rol de los estados de situarla en el centro del debate sobre desarrollo y progreso. Uno de sus últimos pronunciamientos, la declaración de Hangzhou, situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible, se reafirma el potencial de la cultura como motor del desarrollo sostenible por medio de las contribuciones específicas que puede aportar en tanto capital de conocimientos y sector de la actividad al desarrollo social, cultural y económico incluyente, la armonía, la sostenibilidad ambiental, la paz y la seguridad. Así lo han confirmado muchos estudios y se ha comprobado en numerosas iniciativas concretas. Dado lo anterior, la cultura ha sido destacada como un sector de actividad particularmente dinámico, que permite generar empleos e ingresos y promover la diversificación y contribuye así a un desarrollo económico equitativo, un marco sostenible para la cohesión y el capital social, la convivencia y la paz, indispensable para el desarrollo humano, sobre todo en contextos de crisis y de emergencia social, como el que vivimos hoy en día. En fin, una serie de recursos que agregan valor a las intervenciones de desarrollo y aumentan su impacto, eficacia y sostenibilidad. Este valor necesariamente debe estar acompañado de la institucionalización política de la cultura en las estrategias de desarrollo en diferentes niveles, nacional, regional e internacional, tema que será un desafío para la próxima Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo y los países que la componen. Cito, creemos que ha llegado el momento de construir sobre la base de estas importantes declaraciones de principios, enseñanzas aprendidas, una plena integración de la cultura, con objetivos, metas, indicadores claros, en estrategias, programas y prácticas de desarrollo convenidas a nivel mundial, regional, nacional y local, que habrán de ser definidas en la Agenda de las Naciones Unidas. Solo un marco político y operativo concreto como ese puede garantizar que todas las iniciativas de desarrollo conduzcan a beneficios realmente sostenibles para todos, asegurando al mismo tiempo el derecho de las generaciones futuras. UNESCO ha expresado esta preocupación en la implementación de una serie de instrumentos públicos que aplica y difunde y que paulatinamente comienzan a ser considerados por los países emergentes y en desarrollo. Estos buscan comunicar orientaciones estratégicas, programáticas y operativas para el desarrollo de políticas culturales, o bien determinar el grado de desarrollo de la protección de derechos culturales, el desarrollo del sector de las industrias creativas, su ciclo productivo y su impacto en la economía, la gobernanza, la superación de la pobreza, todo esto mediante la medición de indicadores cualitativos y cuantitativos relevantes y claros. Como bien sabemos, la institucionalidad cultural chilena es bastante joven. Solo recién el año 2003, mediante la ley 19.891, fue creado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya misión fue apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la nación y promover la participación de estas en la vida cultural del país. Esta institución desapareció el pasado 28 de febrero del año 2018, cuando se promulgó el decreto con fuerza de ley que terminó con la existencia del Consejo de la Cultura y dio paso al nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que tiene la responsabilidad de ahora en adelante de elaborar con el jefe de Estado en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas que contribuyen al desarrollo cultural y patrimonial de manera armónica y equitativa en todo el territorio nacional. Si bien a partir de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Estado ha asumido cierta responsabilidad sobre la actividad cultural del país, las políticas culturales y sus escasos recursos no han podido asegurar el derecho a la cultura. El Estado de Chile no invierte más del 0,4% del presupuesto público en cultura, algo así como 11.000 pesos de gasto público por habitante, cuestión que implica que solo 1 de cada 5 proyectos culturales que se presentan a los fondos de cultura son financiados. A pesar de esta realidad, el campo cultural tiene una importante participación del PIB de la nación, aun cuando posee una fuerza de trabajo altamente precarizada. Como han demostrado innumerables estudios, las y los trabajadores de la cultura desarrollan su vida laboral en condiciones de informalidad,
con contratos y prestaciones precarizadas, sin seguridad social, debiendo complementar sus ingresos con otros empleos no relacionados al sector, a pesar de tener una de las tasas de profesionalización y especialización más altas del país. Esta precariedad estructural de sobrevivencia se ha profundizado drásticamente, con consecuencias aún insospechadas en el actual escenario de pandemia de coronavirus, crisis sanitaria y aislamiento social, donde miles de trabajadores, colectivos y centros culturales dejan de recibir ingresos, sean actividades de formación o producción cultural, circulación, exhibición, restauración o venta de sus obras. Según las estadísticas entregadas por el primer Fondo Solidario para los Artistas de la Región de los Ríos, del 23 de marzo al 8 de abril del 2020, realizado por la Asamblea de Artistas Teatrales de la Región de los Ríos, a quien aprovecho de saludar fraternalmente. Un 47% de los encuestados declara que más de la mitad de su remuneración es destinada a deudas. Un 19% destina entre un 30% y un 50%. Un 19% destina entre un 10% y un 20%. Un 59% trabaja bajo informalidad laboral. Un 36,4% lo hace en horarios. Un 6,7% lo hace en horario con contrato esporádico. Un 2,5% es contratado por el Código del Trabajo. Un 56,4% recibió una remuneración menor a 100.000 pesos el mes de marzo. Un 23,1% recibió entre 100.000 y 200.000 pesos. Un 7,7% recibió entre 350.000 y 500.000. Un 6% recibió más de 500.000 pesos. Un 16,5% declara recibir ayuda de terceras personas. Un 83,5% no recibe ayuda. Solo un 11% es propietario de vivienda. Un 65,5% arrienda. 61,5% arrienda, un 27,4% es allegado. Un 54% recibirá menos de 100.000 pesos en su devolución de impuestos. Un 21,8% recibirá entre 100.000 y 200.000 pesos. Un 11,5% recibirá más de 400.000 pesos. Un 8,1% recibirá entre 200.000 y 300.000 pesos. Un 4,6% recibirá entre 300.000 y 400.000 pesos. Un 69,7% debe mantener económicamente a más de 2 personas. Un 30% no debe mantener a otra persona. Esta realidad descarnada y brutal es aún más preocupante si consideramos el recorte que el gobierno de Chile impulsa al exiguo presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y los gobiernos regionales. En estos días se observan recortes en los fondos de desarrollo regional, el 2% del presupuesto del gobierno regional de las regiones de Arica, Parinacota, O'Higgins, Maule y Los Lagos, y se esperan recortes en los planes y programas del Ministerio de Cultura por 17.000 millones de pesos. Según nuestras estimaciones, más de 1.000 trabajadores independientes a honorarios, artistas, mediadores y cultores se emplean a través de programas del Ministerio de las Culturas, que no son fondos concursables, contratados por organismos culturales privados o externos, o contratados como honorarios esporádicos por el propio Ministerio de las Culturas, donde desarrollan actividades de educación, formación y mediación artística, cultural o patrimonial de manera directa con los ciudadanos y ciudadanas de las clases más populares del país. Otra cifra de trabajadores aún indeterminada se emplea mediante los proyectos culturales de los fondos regionales a través de la gestión de proyectos culturales financiados por el 2% del Fondo de Desarrollo Regional. Por lo tanto, la pérdida de estos recursos públicos implica pérdida de empleos de trabajadores independientes en el sector altamente precarizado, como han evidenciado diferentes estudios. Estos trabajadores independientes lamentablemente no son reconocidos por el gobierno, ya que si bien se han agrupado en organizaciones de hecho a lo largo de todo el país frente a la contingencia, no pueden constituir asociaciones gremiales en el escenario actual, toda vez que las elecciones de organizaciones de la sociedad civil se encuentran suspendidas hasta que finalice el estado de emergencia, por lo que no cuentan con representación formal. Es por eso que su demanda también es invisible a los ojos de las élites del campo cultural. Sin embargo, ellos son parte de la función pública. Gracias a su labor, los ciudadanos más vulnerables del país pueden cultivar su espíritu y su gusto por la vida, la cultura, las artes y el patrimonio, cuestión absolutamente necesaria en el contexto de cuarentena social que el país experimenta. Los planes y programas afectados por los recortes que pertenecen a los departamentos de Ciudadanía Cultural, Educación Artística, Secretaría Ejecutiva del Fondo de la Música, Patrimonio Cultural Inmaterial y Pueblos Originarios son iniciativas, como señalamos, no concursables en su mayoría y permiten el acceso y la participación cultural de la población más vulnerable de los territorios de Arica a Punta Arenas.
En el caso de los proyectos que corresponden al Fondo de Desarrollo Regional de Cultura, estos también se focalizan en los sectores populares del país. Por lo tanto, el recorte de estos recursos también incide en la exclusión de la población más vulnerable del país respecto del acceso y la participación cultural. Si bien valoramos el plan de emergencia para el sector presentado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, este es insuficiente no solo por la necesidad objetiva de los trabajadores culturales, enorme y sobre la cual ya se han referido muchos de los invitados e invitadas a esta comisión, sino además porque en los requerimientos para su acceso no se solicita a los postulantes mecanismos que prioricen como destinatarios a la población más vulnerable del país, desatendida desde ahora por los planes y programas recortados. Por último, el plan señalado no considera las expresiones del patrimonio cultural inmaterial ni tampoco los pueblos originarios. Para ir finalizando, presidente, la determinación de este recorte presupuestario demuestra cuál es la importancia del gobierno respecto del valor de la cultura en contextos de crisis y de emergencia. Esta desvaloración explica las palabras del director de presupuestos, señor Matías Acevedo, quien junto al cuestionado director del Servicio Civil, el señor Alejandro Weber, señaló a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en reunión para tratar los recortes presupuestarios, que en esta emergencia sanitaria la cultura y el deporte son absolutamente prescindibles. Esto contrasta con lo que han hecho la mayoría de los países en emergencia sanitaria, destinando recursos especiales para resguardar el sector de las culturas, la arte y el patrimonio, siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda incluir la cultura en la atención sanitaria contra el COVID-19, o bien las Naciones Unidas, que señalan que es esencial trabajar para que los grupos más vulnerables no se queden atrás. Sin embargo, como es de conocimiento público, existen otras instituciones del Estado de Chile, las prioritarias, con licencia para despilfarrar los recursos públicos del país. La noticia sobre la voluntad del intendente de la región metropolitana de reorientar 7.000 millones de pesos del gobierno regional metropolitano para construir un panóptico de vigilancia en la región. La compra de cámaras por más de 1.000 millones de pesos por la Subsecretaría del Delito. O la compra de 2 buques de guerra usados a Australia por la Armada de Chile son la prueba más descarnada de la distorsión respecto de cuáles son las prioridades de este gobierno en plena crisis sanitaria. Es por todo lo señalado, honorable presidente, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a quien aprovecho de saludar, ministro de Economía, no sé si está presente, si está, mi saludo, es que solicitamos que se reconsideren los recortes realizados a los planes y programas del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Es prioritario asegurar las provisiones de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales a los sectores más vulnerables, como señala Naciones Unidas. Proteger a los miles de trabajadores independientes, artistas, colectivos y cultores, entre otros, contratados por las corporaciones y empresas culturales externos que ejecutan estos programas. 3. Asegurar el empleo de los funcionarios, funcionarias y servidores públicos que trabajan en los planes y programas recortados. 2. Se oficie y se cita a los intendentes regionales para que expliquen los recortes del presupuesto cultural de Arica y Parinacota, Maule O'Higgins y Los Lagos, su impacto en las intervenciones culturales para los sectores más vulnerables y sus efectos negativos en los empleos culturales. Se solicita a los intendentes de la región de Valparaíso y Los Ríos la entrega de los recursos adjudicados mediante el Fondo del Desarrollo Regional, el 2% de cultura, tal como lo hiciera el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, donde autoridades y trabajadores reunidos en el Comité de Emergencia solicitado por Ampucultura definimos de común acuerdo como servicios mínimos esenciales la entrega de los recursos de los proyectos culturales ya adjudicados, cuestión que se ha cumplido con éxito desde Arica a Punta Arenas y que ha permitido a miles de trabajadores comenzar sus proyectos culturales y recibir ingresos imprescindibles para enfrentar esta emergencia sanitaria. 4. Para finalizar, agregar al plan de emergencia para el sector cultural, 1. El dominio del patrimonio cultural inmaterial y los pueblos originarios. 2. Incluir como requisito para los agentes culturales que soliciten o reciban los recursos del plan de emergencia que prioricen como públicos o destinatarios de sus iniciativas culturales a la población más vulnerable de cada región del país. Muchas gracias, señor presidente. Don Jorge González, vamos a acumular las exposiciones y después preguntamos. Son 3 invitados. Ahora nos corresponde escuchar al presidente del Sindicato de Músicos y Artistas de Chile,
don Jorge Soto Martínez. ¿Está escuchándonos, Jorge? Tiene la palabra. Ya. Muchas gracias a todas las autoridades y para nosotros es muy importante estar por primera vez en una mesa como esta, ya que los músicos, nuestro sector está muy adolorido y con muchos problemas económicos. Resaltar de que los músicos, que somos más o menos más de 18.000, nosotros en nuestro sindicato ya tenemos 2.500 solamente, y que representamos a los músicos que no generan tanto derechos conexos ni autorales, porque hay una gran mayoría de músicos, sobre todo en provincia, que no llegan a este tipo de derechos porque no son músicos que se han dedicado a acompañar o que tocan en centros de eventos como la Cuca, qué sé yo. Nosotros necesitamos un apoyo económico concreto y también resaltar la importancia que tiene la música en la sociedad contemporánea. Arte que además de constituir una fuente de ingreso para muchos profesionales genera un bienestar en la salud y en el espíritu de los seres humanos. La música es el corazón de las artes y la cultura. Un ejemplo más claro es, imagínense ustedes, el teatro sin música, la danza sin música. Entonces, nosotros sentimos que nuestro sector está un poco alejado de las cosas prioritarias que tienen casi todos los estamentos públicos con respecto a nosotros. Tenemos problemas que vienen de mucho antes del 18 de octubre, leyes que han sido cercenadas, no tenemos protección de ningún tipo de ley, estamos completamente desamparados. Tenemos también en la otra sesión, escuché al diputado Alarcón decir, por suerte nosotros tenemos el 20% de la música que tienen que tocar las radios. Nosotros tenemos en este minuto documentos que dicen todo lo contrario. Para nosotros en esta época habría sido muy importante que las radios hubieran cumplido por lo menos con el 20% de la música que no la tocan, están infringiendo absolutamente la ley, y por ende todos los estatutos que trae esta ley, como por ejemplo, dentro del 100%, del 25% hay que tocar un 20% de música que sea nueva, con grabaciones que no tengan más allá de 3 años, cosas que no se cumplen y que obviamente solamente es para algunos, porque no tenemos una democracia musical en este minuto, solamente hay un cierto grupo que es privilegiado. Creo que es necesario también para el bienestar de todos los músicos y nuestra cultura, hacer que se cumpla esta ley que fue generada dentro de este mismo Congreso. Nadie cumple y lo peor, nadie fiscaliza. Nosotros como sindicato creo que podemos fiscalizar y nos gustaría poder tener esa facultad de poder fiscalizar, porque esa fiscalización debe ser de un sindicato sin fines de lucro, porque nuestra querida SCE no está en facultad, no tiene la facultad para fiscalizar, los ministerios tampoco. Para poder llegar a algo tendríamos que hacer hacer una demanda de un juicio civil. Entonces yo pienso que esto hay que ponerle ojo, porque en este momento estarían muchos artistas generando derechos que antes no lo han hecho. Entonces para nosotros también agradecer los nuevos fondos que ha destinado Cultura, pero desgraciadamente hay muchos músicos que no saben hacer proyectos. Entonces va a haber un gran sector dentro de nuestro gremio y va a quedar fuera de esto. Entonces necesitamos también un apoyo, y ojalá la señora ministra de Cultura mencionó la otra vez la posibilidad de un bono, que sería muy bien recibido en este sector
ya que acá hay músicos que están en estado de indigencia. El problema es bien grave. Y por último, recalcar que también podemos ya a soluciones al futuro. Para poder, los músicos necesitamos difusión, trabajo y pensión. Si no tenemos difusión, no tenemos trabajo porque nadie paga por escuchar música que nunca ha escuchado. Nos gustaría también, a futuro, poder hacer de que la ley intersindical que se paga en todos los países, que es la ley que obliga a todos los artistas extranjeros a pagar, en el caso de Perú, es un 2%, por el hecho de tocar en el país. O sea, los músicos extranjeros deben tener visa de trabajo, contrato de trabajo y un pase intersindical, y que eso ayudaría bastante a nuestro sector sin tener que estar sacando plata ni del cobre ni de las arcas fiscales. Esperamos tener una buena acogida y que esto, sobre todo el apoyo económico, sea considerado. He dicho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Soto Martínez, representante del Sindicato de Músicos y Artistas de Chile. Y nos quedaría el último expositor, el representante de la red de otras instituciones colaboradoras, POIC, el señor Frei Araya Pedrero. Tiene la palabra don Frei. Ok, presidente, muy buenos días, muchas gracias. Saludarlas a todas y a todas, ministra, ministro, subsecretario, diputadas y diputados. Muchas gracias por la instancia. Quiero agradecer en primer lugar las palabras de Jorge González porque de alguna manera establecen el marco conceptual, político, estadístico, en el cual se va a mover toda la discusión que podamos tener frente a problemas concretos de cada sector dentro del gran sector de las artes y la cultura. Las organizaciones del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, que incluye 48 organizaciones a nivel de todo el país y puntualmente a 13 de la región metropolitana, que es formado una red a la cual estoy yo representando hoy en día. Venimos a, de alguna manera, plantear un tema que nos muy puntual y muy técnico, que nos aqueja, pero que de alguna manera también reflejan y son la punta del iceberg de una discusión un poco mayor. Nosotros, para aquellos que no lo saben, este programa es un fondo que apoya a organizaciones culturales de distinta naturaleza, que incluye distintos ámbitos del arte y la cultura, que van desde la música, el teatro, el circo, el folclore, el patrimonio, las artes visuales, las artes mediales, que cada una de ellas representa también primero un sector del trabajo del ámbito cultural y comunidades también donde éstas se insertan. Hoy en día tenemos, este fondo es anual y existe actualmente en esto que se llama POIC, la categoría de permanencia. A nosotros lo que permite que las instituciones que ya están dentro de este programa puedan someterse a cierta evaluación a partir de su gestión anual, a una reconsideración de su continuidad, es decir, permanecer en el programa sin tener que postular como si fuera la primera vez. Hoy en día, y a pesar de varias conversaciones que hemos tenido con nuestra contraparte dentro del ministerio, nos encontramos con una enunciación de ciertos programas, de los programas de apoyo a organizaciones culturales, colaboradoras, que todavía no hay una bajada muy clara y muy concreta de cómo van a ser estos fondos, cuáles van a ser las bases que van a regir estos fondos, y nos preocupa que dentro de esto no se haya atendido este punto que nosotros hemos evidenciado en muchas conversaciones, en muchas reuniones, que tiene que ver con la permanencia. ¿Por qué nos afecta, nos preocupa de sobremanera este tema? Porque sentimos que hay un trabajo que se ha venido haciendo de estas organizaciones, que es un trabajo que no es menor, porque además está sujeto a un control muy minucioso de nuestra contraparte, que es el área de convenios del ministerio, que se representa no solamente un condicionamiento de rendiciones, sino que significa un trabajo de un plan de gestión muy exhaustiva que requiere un perfeccionamiento, una trayectoria y sobre todo una vinculación con los territorios y con las comunidades donde estamos desarrollando nuestras acciones. Entonces, partir de esta política de concursabilidad, de nuevo, una concursabilidad que pone
aquí se habla de 100 espacios culturales que entrarían dentro de este fondo, nos pone a todos a competir para conseguir de nuevo los mismos fondos y partir de alguna manera de cero en esta nueva proyección de los fondos. Nos preocupa porque siento que hoy en día, si la contingencia hay algo que nos ha enseñado, es que el trabajo comunitario y sostener estas organizaciones que operan en estas comunidades es fundamental para poder llegar a constituir este rizoma que es tan frágil y que de alguna manera se ha venido a reforzar con esto que hoy en día llamamos la red de organizaciones POIC dentro de la región metropolitana. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente el trabajo artístico, de la promoción, de la formación, de trabajo del desarrollo de comunidades que van a generar un todo que va en beneficio de toda la sociedad, también significa que nosotros podemos aportar con nuestra expertise, con nuestra trayectoria, con nuestra especificidad en los trabajos que estamos haciendo, aportar insumos súper relevantes para el Ministerio de la Cultura y las Artes. Y esto es bien importante porque siempre hemos hablado dentro del contexto de una economía creativa o de la conocida economía naranja, los datos y la información que podemos entregar, lo que estamos haciendo este trabajo día a día, es fundamental para poder tomar acciones en las políticas públicas que en el futuro afecten al sector. Y estoy hablando del sector, y como decía el compañero Jorge González, y no tengo que repetirlo, cómo este puede ayudar al desarrollo de la sociedad en ámbitos creativos que también se pueden traspasar a otras disciplinas también. Entonces, volver a partir de cero en esta política de concursabilidad nos parece que es como retroceder un poco en este trabajo, o sea, se fragiliza de alguna manera toda esta trayectoria que ya hemos venido desarrollando. Y nos preocupa sobre todo porque, ¿qué es lo que vemos detrás? Que sentimos, y a pesar de que agradecemos, sobre todo el trabajo del subsecretario, que siempre ha estado muy dispuesto a dialogar con nosotros y a escuchar nuestras peticiones y nuestras inquietudes, siempre en la disposición de apoyar el trabajo y el trabajo mancomunado, entendiendo que para nosotros el Ministerio de Cultura es nuestra contraparte, es nuestro interlocutor en estas materias. Nosotros nos sentimos como llamados a aportar y apoyar al Ministerio de la Cultura. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Sentimos que el Ministerio de la Cultura no ha sido muy claro y muy directo en ese sentido, y lo que uno puede, finalmente terminamos en el ámbito de la especulación, lo que es muy peligroso. Terminamos pensando que a lo mejor el Ministerio todavía no tiene las fuerzas suficientes, las herramientas suficientes como para instalarse dentro del contexto gubernamental como un ministerio fuerte, que tenga una voz concreta y clara y que también pueda tomar decisiones y que esas decisiones nos afecten a nosotros directamente. Y en ese sentido nosotros hemos estado siempre dispuestos a apoyarlo, pero insisto, toda esta situación que se viene como de alguna manera a reforzar con la enunciación de estos fondos, nos hace pensar que finalmente tenemos todavía un ministerio que es muy débil. Entonces, por eso en esta instancia me es para mí fundamental reforzar esa idea que yo creo que desde las organizaciones que yo estoy representando hoy en día está muy instalada. Y vuelvo a insistir en el tema de la permanencia, porque eso es un tema que es la puerta de una discusión súper importante, que es, estamos trabajando año a año para desarrollar un trabajo y luego empezamos el año siguiente hoja cero y tenemos que volver a justificar quiénes somos, a justificar nuestra trayectoria, y creemos que ya estamos un poco cansados. Cuando el compañero Jorge González habla y instala todo este concepto, y a mí me parece interesante y que bueno que lo haga, pero también hasta cuándo tenemos que estar justificando nuestro trabajo, justificando nuestra labor, en el entendido también que hoy en día, a partir de la contingencia de la pandemia, tenemos que explicar y justificar que nosotros también somos trabajadores. Estamos hablando, por ejemplo, en el POI, que tenemos un grupo de trabajo que alcanza alrededor de las 500 personas. Son personas que representan familias, representan sustentos para hogares, que son trabajadores y trabajadoras como todo el mundo. Y además del impacto que tienen las comunidades, que hablamos sobre 500.000 personas, el impacto que tienen estas organizaciones. Entonces, insisto, volver de nuevo a esta política de la concursabilidad, empezando de cero de nuevo, pone en peligro ese trabajo que hemos venido haciendo. Y si queremos reforzar una institucionalidad cultural, no podemos poner en peligro todo ese trabajo que hemos estado desarrollando. Entonces, nuestra petición particular, y perdone que sea
insistente en el tema de la categoría de permanencia, para nosotros es un tema urgente. No estamos pidiendo que nos estén dando un fondo extra o un apoyo extra y que sería bienvenido de todas maneras, pero que ahora a mí lo que me compete es esa categoría, luchar por el trabajo que nosotros ya hemos venido haciendo. También entendiendo que esta calidad de permanencia no es gratuita, es a partir de un trabajo que nosotros tenemos que está muy supervisado. Los sistemas de evaluación y de medición y de control que tienen la unidad de convenios sobre los planes de gestión que realizamos cada una de las organizaciones es muy exhaustivo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Sentimos que tenemos una contraparte que finalmente termina siendo como una mediación de Contraloría o de Hacienda. Entonces, ¿dónde queda la impronta del Ministerio de Cultura? ¿Dónde queda nuestra contraparte robusta? Y es eso básicamente, no quiero extenderme más porque quiero dejar instalados esos temas para la discusión que me parece que son como fundamentales, sobre todo para la organización que estoy representando, que representan una actividad, un grupo de personas, una política muy fundamental para el desarrollo de del sector cultural y por lo tanto de la sociedad de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy Araya. Yo quisiera que pudiéramos escuchar al ministro de Economía. Él ya tiene una visión de por lo menos los tres expositores para ver cómo ve la visión que él tiene sobre la cultura. Señor ministro, don Lucas Palacio, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha lo que estoy hablando, no? Perfectamente. Ya, muy bien. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, excusarme de no haber podido participar la semana pasada. La verdad es que ustedes comprenderán, con una agenda muy llena, muy difícil para sacar adelante. No es por mala disposición, sino que simplemente a veces se me inviabiliza poder participar en varias cosas al mismo tiempo. Para mí es muy importante, para nuestro país es muy importante la cultura, la entrega de identidad, la entrega de sentido de pertenencia, la cultura. Les quiero contar algo personal, que mi familia viene del mundo de la cultura, básicamente del mundo audiovisual y musical. Conozco lo importante que es para poder enraizar a las comunidades, para poder relacionarnos unos a otros, y la labor que hace todo el mundo cultural en nuestro país creo que tiene que relevarse mucho más. Y yo quisiera aprovechar también de reconocer la labor que está haciendo la ministra, porque la ministra me ha estado llamando, la ministra de Cultura que está aquí presente permanentemente, para ver de qué manera podemos articular una ayuda que sea más eficaz al mundo de la cultura. Básicamente yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que se ha dicho, lo que han dicho los expositores. Entiendo que, bueno, no solamente ellos, sino que la verdad es que hay muchas personas que lo están pasando muy mal en nuestro país y que probablemente van a estar en riesgo de seguir pasándolo mal los próximos meses, porque esta no es solamente una pandemia sanitaria, sino que también se puede ir transformando en una pandemia económica que tiene raíces muy profundas y difíciles de atender por parte del Estado, porque se transforma en algo no solamente económico, sino que directamente social. Por eso que gran parte de los recursos que ha dispuesto el gobierno van a ayuda social, a anticipar el efecto que tienen las familias en las personas, sobre todo en las personas más vulnerables, la situación que estamos viviendo y que se podría profundizar en los próximos meses. Y es por eso que está lo que es el eje de ayuda social, lo que está el ingreso mínimo garantizado, el bono COVID, el ingreso familiar que se aprobó recientemente, la ley de protección al empleo, que lo que busca es evitar o mitigar el efecto en el empleo, que es clave para los ingresos de las familias durante el periodo que dure el coronavirus. Y así sucesivamente se han puesto todas las herramientas con que se dispone, que se puede, para poder atender de la mejor forma posible el efecto social que implica una pandemia como esta, de esta naturaleza, que afecta a mucha gente de distintas industrias. Y aquí no hay ninguna distinción entre los músicos, las personas que trabajan en las tablas, o una persona que vende en un kiosco en una ciudad, o
o a la gente que trabaja en un restaurante. La verdad es que a todos nos puede afectar en forma igual y uno no puede hacer una distinción desde ese punto de vista. Y es por eso que los planes son generales desde ese punto de vista. Otro que estamos haciendo, eso es ayuda directamente social. Lo otro que estamos haciendo es articulando los planes de subsidio. Nosotros desde el Ministerio de Economía tenemos algunos planes de subsidio que se canalizan a través de Cercotec y de Corfo. Y evidentemente quisiéramos que sean mucho mayores, ¿cierto? Igual han crecido y se están entregando los programas que se están ahora en vías de concurso, digamos, que se llaman Reactívate. Hay los Reactívate y yo me comprometo a poder enviarle las bases a la comisión para que se pueda repartir en las distintas industrias, porque lo que es muy complejo es poder informar convenientemente respecto de los planes que tiene el Estado, a los cuales las personas pueden participar. Yo fui concejal de Puente Alto por 8 años y también me tocó trabajar por cerca de 2 años en el sur, en Cunco y Cumelipenco para las casas. Yo trabajaba en una asociación de municipios rurales en la 9ª región. Y la verdad es que de los problemas que tienen los municipios y que también se traspasa a los gobiernos es la dificultad de poder informar cuáles son las medidas, cuáles son los planes, cuáles son las opciones a las que la gente puede acceder. Y ahí cada uno de los gremios nos pueden ayudar para poder difundir estos programas para que participen. Estos programas no tienen ninguna restricción, son programas para pequeñas empresas, pequeños emprendimientos dentro de los cuales está el mundo cultural, audiovisual, musical, etcétera, y que pueden participar y reciben un subsidio que no son grandes subsidios, pero sí les permite poder superar un par de meses la contingencia y poder rearmarse cuando ya todo se vaya retornando, siempre con la seguridad que estamos exigiendo desde los protocolos que estamos habilitando en conjunto con el Ministerio de Salud. Aquí tenemos que ir avanzando a que vayamos recuperando los espacios de encuentro, siempre con mucha cautela de poder contener el virus, que es nuestra principal preocupación, pero como esto nos va a acompañar durante varios meses y quizás durante parte importante del próximo año, porque no sabemos exactamente cómo va a evolucionar, tenemos que ir dando pequeños pasos que lo hemos dado ya. Al principio era muy importante, por ejemplo, tener a disposición los supermercados, las farmacias, las ferias libres, etcétera, la gente tenía que alimentarse, los servicios básicos, y eso desde un principio, con los debidos protocolos, fue un proceso de cambio cultural que todavía está siendo absorbido por la ciudadanía para poder fomentar el autocuidado, pero eso nos ha permitido que la gente tenga acceso a los bienes que necesita para vivir. Pero progresivamente tenemos que ir buscando otros espacios que perfectamente también pueden ser los espacios culturales, aplicando las medidas sanitarias que corresponden, y ahí yo hago una invitación al Ministerio de Cultura a que desde ya empecemos a trabajar en esos protocolos para que cuando sea el momento adecuado, gradualmente, con todos los cuidados de forma progresiva, vayamos habilitando también los espacios culturales que necesitamos todos. Todos necesitamos poder comunicarnos entre nosotros, y la cultura, el arte, la pintura, mi hermano es pintor, por ejemplo. Necesitamos esos espacios porque es una manera de comunicarnos y de relacionarnos. Eso por el lado de los subsidios. Yo me comprometo a enviarle a la comisión esos planes para que puedan ser difundidos a través de los distintos gremios. Respecto de... y también en Corfo existen unos fondos. Tuve hace un par de días una reunión con Sebastián Freund y con la Javiera Pará para ver si podemos reactivar, ponerle algunos recursos a un fondo audiovisual, que me parece que es bien importante porque Chile tiene una fortaleza muy grande en materia profesional del mundo audiovisual y también en materia de escenario, de escenografía. Y nosotros ahí competimos con otros países, en verdad, y nos encantaría poder tener una oferta que sea atractiva para que vengan capitales de afuera a poder filmar películas, documentales, etcétera, a nuestro país. Así que estamos viendo ahí una fórmula de poder trabajar en un plan a largo plazo. Quizás lo que falta en el mundo cultural, y es algo que la ministra también me ha planteado, es poder hacer un plan más a mediano y largo plazo.
Porque esto no pueden estar ustedes, uno no puede proyectarse si es que todos los años tiene que estar peleando por un bono, por un subsidio. La verdad es que esto tiene que ser un plan un poquito más largo. Este año tenemos que atender una pandemia que tiene una crisis económica y social muy profunda y que tenemos que atender, y eso afecta a un montón de chilenos y chilenas. Pero si lo que queremos es sacar adelante una industria cultural, que es una manifestación absolutamente necesaria de la ciudadanía, de los chilenos y chilenas, entonces hagamos un plan de varios años, que tenga una parte este año, el próximo año, el año subsiguiente, y de esa forma se pueda proyectar un trabajo más permanente. Y eso es algo que yo les ofrezco, poder participar de la elaboración de ese plan en conjunto con Cultura, porque me parece que es lo que hace falta en el país. Conozco muy bien parte del rubro y no se puede estar pensando siempre en el año. Es bueno tener presente el año, pero también poder proyectarse en los próximos años. De esa forma también se gatillan inversiones y podemos ver con un poquito más de ambición también el desarrollo de esta industria. Podemos llegar a sectores donde no estamos llegando, sectores más bien rurales, sectores que podemos promover, por ejemplo, yo soy un amante, escribo poesía, podemos llegar con ese tipo de elementos a los colegios, pero en forma más activa. Entonces ahí podemos trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. Yo haría un plan más completo y más ambicioso. Después, respecto también a algo que puede favorecer algunas empresas que están, o emprendedores que están en el mundo cultural, es el programa, porque hablé de la ayuda social, de los subsidios, ahora voy a hablar de los créditos. Nosotros estamos canalizando créditos a través de los conductos que tenemos, que es el sistema financiero bancario, y ahora estamos buscando la manera también de hacerlo a través del sector financiero no bancario. Y ustedes me han visto, probablemente algunos de ustedes en la prensa, que yo soy bastante crítico de la agilidad con que se están entregando estos créditos, porque como escuchamos a los gremios recién que tomaron la palabra, el problema lo tienen ahora, no lo tienen en 3 o 4 meses más, lo tienen ahora. Ahora necesitan algún apoyo, necesitan algún plan y necesitan eventualmente algún crédito. Y la verdad es que esto no está resultando con la agilidad que nosotros estamos exigiéndole a los bancos, y espero que rápidamente se pongan las pilas, y es por eso que también estamos trabajando en una línea paralela a través de las instituciones financieras no bancarias, con mucha rapidez para poder complementar esa fórmula, porque hay 350.000 empresas, pequeños emprendedores, a veces unipersonales, que utilizan o se financian a través de cooperativas de crédito, a veces de factoring, etcétera, otro tipo de instituciones que no son necesariamente los bancos. Después, respecto del tema regional, me parece, no sé si fue Jorge o Freddy, no sé, que planteó que la dificultad de elaborar proyectos. Bueno, es verdad, esto no solamente en el mundo cultural, es decir, elaborar proyectos que tienen que ver con emprendimientos agrícolas o de otras industrias, es siempre muy difícil, y la verdad es que postular a los programas de subsidio no es fácil. Y ahí pienso que los gobiernos regionales tienen que apoyar, tienen que ayudar. Primero los municipios y también los gobiernos regionales. Esa es la forma que mejor funciona este tema, para que las postulaciones cumplan con todo lo exigido por ley. Recuerden que cada uno de estos programas de subsidio tiene que cumplir con la ley. No se pueden llegar y entregar, y tienen que pasar por Contraloría y todo. Entonces, es muy importante ahí. Lo que yo recomiendo es que podamos firmar un plan de apoyo, ministra, que trabajemos en conjunto con los gobiernos regionales, con los intendentes, para que se pueda colaborar en la presentación, en la revisión de los proyectos que se presentan a los programas de subsidios y de apoyos que entregan tanto los gobiernos regionales como el gobierno central para estas industrias. Eso es lo que puedo comentar respecto por mi lado, presidente. Gracias, don Lucas. Tengo un problema para las palabras, porque había inscrito en el tablerito ahí con la manita y no los alcancé a ver. Así que voy a darle la palabra primero a los que estaban inscritos allá y después a los que me la pidieron aquí en la sala. La diputada Marisela Santibáñez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a todos, al ministro, por supuesto no lo había saludado. No sé si el saludo así, ministro, fue por alguna cosa futbolística, pero me llamó la atención su saludo. Está respondiendo, pero no lo escucho
Sí, después me lo responde. Yo quisiera, presidente, a través suyo, por supuesto, ver la posibilidad de que oficiemos a Archie, por lo que postulaba el querido Jorge Soto, respecto al porcentaje de música chilena por la ley 20.810. Que se oficie, porque como tenemos nosotros sí la potestad de ser fiscalizadores, creo que es sumamente importante, más allá de que para muchos puede ser un recurso menor, o para la gente de la música sí lo es, tanto como la remuneración o que se esté cumpliendo con la ley, y también la diversidad, ¿no? Que no sean solamente algunos grupos, algunos músicos los favorecidos con esto, y eso creo, presidente, que usted lo entiende bastante bien. Así que si Marcelo Díaz, el diputado Marcelo Díaz, a través suyo me pudiera ayudar con quiénes son las instancias donde deberíamos oficiar, además de Archie, en su ex ministro, digamos, siempre él tiene como la asertividad de a quién hay que oficiar. Si me pudiera ayudar con eso, pero creo que Archie deberíamos oficiarlo ya, y si está de acuerdo la mesa me parecería fantástico. Y por otro lado, voy a aprovechar para no interrumpir más ni aprovechar el tiempo, a través suyo, presidente, dirigirme al ministro. Ministro, más allá de hacer un trabajo a largo plazo, bueno, yo además de hoy día tener este cargo de ser diputada de la República, yo también soy actriz. Entonces, sabemos perfectamente quienes trabajamos tantos años en las distintas áreas, porque no es actriz. Freddy, por ejemplo, Freddy Araya, que pudimos verlo tantas veces en televisión, nuestra compañera y también colega Carolina Marzán, tremenda actriz de tablas y de televisión también. Sabemos que hoy día en nuestra labor parlamentaria, yo por lo menos ya llevo 2 años discutiendo el presupuesto, y cuando hemos discutido el presupuesto, y en esto me quiero poner en los zapatos de la ministra, en los zapatos del subsecretario, y que alguna vez tuve la posibilidad de decírselos, y es triste cuando tenemos todos los años que estar peleando no por un 1% más o un 0,5% más para las artes y la cultura, sino que nos tenemos que pelear porque no nos rebajen ese 1%. Tenemos que estar peleando por esa cantidad de dinero que va a ser disminuida porque hay otras arcas en las que hay que no sé qué, y eso es lo triste. Más allá de un trabajo a largo plazo, yo creo que en este sentido, esta pandemia, esta crisis, ha demostrado que otras crisis como terremotos, vuelvo a repetirlo, yo he sido majadera en esto, cuando hemos tenido terremotos, cuando hemos tenido incendios como en Valparaíso, o qué sé yo, siempre es el deporte y la cultura a donde se afecta o donde se tocan los presupuestos para salir en beneficio de la ciudadanía, del país, qué sé yo. Esta vez, esta crisis, esta pandemia, afecta, yo creo, de manera transversal a todos los sectores, a todos los trabajadores, pero específicamente en el área de la cultura. Créame que el distanciamiento social, el efecto que tiene el contagio, la rapidez de este contagio del coronavirus, ha afectado 3 veces más fuerte también al tema de la cultura, sobre todo en la actuación, sobre todo, lo sabe bien el presidente a través suyo, el tema de los conciertos, la aglomeración de gente. Entonces, más que un trabajo a largo plazo, también yo pediría, ministro, y si se lo puede hacer llegar al ministro de Hacienda, que no lo hemos podido tener, y yo insisto también en que la ministra ha estado cada vez que la hemos necesitado, y darle ese apoyo. O sea, yo sé que no va a salir la ministra a decir, bueno, yo también quisiera que estén, pero sí podemos salir los diputados a exigir que estén los ministros. Eso sería, presidente, para no molestarlo ni quitarle un segundo más. Gracias a todos los que están ahí, un beso grande. Ninguna molestia, diputada, es su derecho. El diputado Bernales tiene la palabra. Presidente, voy a hacer sin video porque como tengo problemas de conexión. ¿Se escucha bien? Y se ve bien en la foto, sin problema. Ya, muy bien. Quiero hacerme 2 comentarios y una solicitud. Lo primero es decirle, por su intermedio al ministro de Economía, presidente, que justamente estaba esperando que se refiriera a Corfo, y qué bueno que lo hace, pues me parece que debe ser en mayor profundidad, conocer mejor
qué es lo que está haciendo Corfo, porque no solo tiene una área de apoyo al audiovisual, sino que también entiendo que tiene un departamento destinado a las economías creativas. Por lo tanto, sería bueno saber qué también se está haciendo desde ahí. Y también entiendo que el Ministerio de Economía tiene distintos planes de apoyo para personas que están y tienen emprendimiento. Yo imagino, y muchas veces en esta comisión dejamos de lado, por ejemplo, al mundo del diseño, que es muy importante también en las industrias creativas. Es un comentario. Lo segundo, respecto a lo que decía Jorge González, por su intermedio, presidente, decir que acá necesitamos realmente hoy día una reflexión en serio respecto a los fondos de los gobiernos regionales, porque aquí no hubo un recorte en la región de los lagos, hubo una reasignación, es decir, aquí la plata que había para cultura se va a ir para otro lado, lo que habla que este fondo es sumamente político, digámoslo así. Es decir, las actividades que se financian para cultura, estos fondos, lo único que hacen y buscan es ganar votos para los consejeros regionales. La gran mayoría de ellos va en eso, por eso son fondos que se reparten, son 1.000 millones de pesos que se reparten de 3 millones para que alcance para muchas personas, para entregas masivas de cheques de estas actividades que generalmente tienen poco impacto. Eso como segundo. Y lo tercero, quisiera hacer una solicitud ahora para no volver a pedir la palabra, presidente, la unanimidad de la comisión, que se pueda enviar una carta de condolencias a Bárbara Negrón, que es la directora general del Observatorio de Políticas Culturales, que ella es muy activa en el mundo de la cultura durante muchos años, y su padre fue alcalde socialista de la comuna de Apurranque, a quien me tocó conocer y quien rescató un teatro antiguo que estaba en el suelo, y él invirtió, se consiguió los fondos y dio un lugar digno para las artes y la cultura en la comuna de Apurranque. Yo quisiera pedir que como comisión le podamos enviar a Bárbara esta carta de condolencias por el fallecimiento de su padre que ocurrió este fin de semana. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Bernales, al final vamos a hacer todos los oficios y las peticiones de los diputados y diputadas. La diputada Marzán tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los colegas, a la ministra, al señor Lucas Palacio, no sé quién más está de autoridad, no se alcanza a distinguir acá. Mira, antes de comentar, porque traigo 3 propuestas que quiero sociabilizar, no alcancé a escuchar quién fue la persona que le dijo no alcanzo a ver el nombre, que había expuesto que la cultura y el deporte eran prescindibles. No alcancé a escuchar, pero me parece, y no puedo dejar de decirlo, que son palabras que expresan prejuicio, ignorancia y una terrible falta de respeto, no solamente a los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, sino que a la ministra de la Cultura también, que está a cargo de este tremendo ministerio, y también a la ministra del Deporte, la señora Cecilia Pérez. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero primero quiero hacer traer un texto que recogí de Verónica Tapia, que es la presidenta de la red de salas de teatro, y que dice que estar a cargo de un teatro o un centro cultural es siempre un desafío para muchos, simplemente es una locura. Impensable como negocio, esto solo resulta comprensible en el momento en que el actor o espectador se conecta para entretenerse, y es ahí donde todo nuestro trabajo vuelve a tener sentido. Hace algunos meses, por conceptos que circulaban en torno a las artes, las culturas y el patrimonio, los conceptos eran formación de audiencia, eliminar las brechas para garantizar el acceso a bienes y servicios culturales, fortalecimiento de diversos espacios culturales. Y hoy día estamos frente a un posible apagón cultural que es inminente. Y nuestra misión, obviamente, es establecer cuáles van a ser las líneas de gestión y financiamiento para que esto ocurra. Bueno, en una entrevista que conocimos el fin de semana, ministra, suya, se lee que obviamente las prioridades del gobierno están en la salud, en el empleo, y resulta que ese es el problema que estamos viendo, que es evidente y que se está enfrentando el sector de los trabajadores del mundo del arte y la cultura. Y esto es aún es un problema que existe gran resistencia para reconocer que desde todas las perspectivas el trabajo o a estos ejecutantes como trabajadores y trabajadoras, que en muchos casos están al borde de perder el empleo y desaparecer definitivamente sus fuentes laborales. Entonces, lo que yo quiero plantear, junto con las medidas que anuncia el Ministerio de las Culturas, del Arte y el Patrimonio, si es posible que trabajemos y elaboremos en conjunto
3 puntos que traigo. Primero, la solicitud, esto ya lo había visibilizado con el subsecretario también, pero hacerlo más formal. La solicitud del pronunciamiento por parte de Contraloría con el objetivo de flexibilizar la utilización de los recursos asignados en los presupuestos de los proyectos postulados y adjudicados de los fondos 2020 otorgados a instituciones o proyectos en las distintas modalidades de fondo. Segundo, un fondo de reapertura de los espacios artísticos, culturales y patrimoniales que contemple, por ejemplo, la sanitización de los espacios, hasta una posible subvención en el valor de las entradas a diversos espectáculos con el objetivo de reencantar a las audiencias y garantizar la subsistencia del sector. Y tercero, tal como lo planteó la ministra en la sesión de la comisión recién pasada, la posibilidad de gestionar un bono con urgencia, que vaya en ayuda de los y las trabajadoras de las culturas, del arte y del patrimonio, que en este momento ya la verdad se encuentran imposibilitados de encontrar los medios para enfrentar lo que está sucediendo con esta crisis, que es indudablemente la más fuerte de los últimos años. Todo esto que estoy mencionando anteriormente son medidas que, ya lo he dicho, en otros países se han tomado porque reconocen a estos trabajadores y trabajadoras como una fuente vital para el desarrollo del país. Y también quiero hacerle una pregunta a la ministra, que existe temor, y me gustaría, si es posible, que se pudiera aclarar o comentar. Existe temor en las organizaciones acerca de una información que me gustaría saber si es efectivo que se retiró el fondo o el presupuesto de infraestructura cultural. Y también preguntarle al ministro Lucas Palacio con respecto que al ser tan generales los planes, siento yo que también los planes del gobierno, siento que de alguna forma también se discrimina al no reconocer la naturaleza propia de los trabajadores y trabajadoras de las culturas, porque hay problemas, y lo hemos mencionado, por ejemplo, de acceder al bono COVID, por un tema básicamente de que no estamos hablando de un sector que esté sufriendo en este momento o sufra vulnerabilidad, sino precariedad por la situación que estamos viviendo, y también porque es conocido que es un sector con grandes magíster, estudio, profesionalización, y que hoy día no están recibiendo nada de recursos. ¿Sí? Sí, Muchas gracias, y me quedo con varias cosas pendientes y un oficio que quiero solicitar al final también. Muchas gracias. El diputado. Gracias, señor presidente. Con respecto a Jorge Soto, él deja clara que la necesidad que tienen los músicos es sencillamente de vivir y de comer. También, en cuanto a la crítica de que la distribución del 20% o la distribución de los dineros que reciben los organismos como la SCD, hay, lo que entendí, cierta injusticia, pero nosotros no podemos intervenir en un organismo privado. Con respecto, son los músicos organizados los que tendrán que solucionar sus problemas con estas organizaciones. En cuanto a lo que habló el ministro de Economía, también habló de la ayuda a pequeñas pymes. Los músicos no tienen esta formación en esta organización. Es individuales, son individuos, los músicos no tienen esta organización, así que muy poco le puede servir esa ayuda a las pequeñas pymes. Lo que sí podría servir sería mira, todos los ministerios tienen un presupuesto de emergencia para situaciones excepcionales como esta. Cultura no lo tiene. La otra vez la ministra nos dijo, y por lo menos podría hacer el señor ministro para recordarlo, que el presupuesto de cultura incluyera recursos para momentos de crisis como esto, que no existen. Señor ministro, le pido, para que lo recordemos siempre a usted, que consiga un recurso de emergencia para el Ministerio de la Cultura. Otros ministerios tienen esos recursos y eso es injusto. Todos los ministerios deberían tener la misma garantía. Aquí hay una cantidad de dinero enorme, de 4.500 millones de pesos, que se le restó a mi distrito. Y seguramente fue la segunda región que tuvo ese recorte. Seguramente va a afectar al deporte y la cultura. Entonces, nos están quitando plata. Y más encima, como ministerio, no tenemos
esos recursos para situaciones de emergencia. Señor ministro, lo quisiéramos recordar, no puede hacer mucho más, pero por lo menos que el presupuesto a partir del próximo año tenga ese agregado. Para situaciones de excepción como estas, haya un recurso. Y no lo que está sucediendo actualmente, que al no tener recursos nosotros, el Ministerio de la Cultura, más encima, se hacen tremendos recortes a la cultura. ¿Qué cosa a uno de repente le da que pensar y uno se tienta a decir, o sea que el gobierno odia la cultura? No está de acuerdo con la cultura. La dirección política del gobierno no considera la cultura como un aporte, a pesar de que lo dice. Uno empieza a pensar, ¿será así esto? Señor ministro de Economía, queremos recordarlo, y esa cosa depende de usted, que los ministerios, todos tengan un recurso para las situaciones de emergencia. Por lo menos ahora no lo tenemos, casi como nos contó la ministra de Cultura, no lo tenemos. Y sí, nos sacan tremendas cantidades de plata. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón. El diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, comprendiendo su función, yo le pediría que los días miércoles tengamos menos invitados para que tengamos menor restricción de tiempo, porque no es razonable que tengamos las mismas limitaciones que tenemos en la sala para hablar. Si tenemos muchos invitados, no podemos hablar. Y nuestra función la ejercemos fundamentalmente en las comisiones. Y a mí me hubiera gustado escuchar la intervención completa que tenía planteada la diputada Marzán. Insisto, entiendo su papel, pero entonces los miércoles tengamos 2 invitados, no más como antes. Pues si tenemos muchos, no hay como antes, más que antes. ¿Ah? Como antes, más que antes. Te amaré, dice la... No, antes solo teníamos 2 invitados. Sí. Entendí la pregunta. La idea es que hay mucha gente que quiere expresarse. Claro, pero tengamos más sesiones, pero es muy difícil un intercambio con tanta restricción de tiempo. Estamos perdiendo un tiempo. Adelante, diputado. Lo primero que quiero decir es que yo comparto lo que dijo la ministra, la diputada Maricela Santibáñez. El problema estructural sigue siendo que la cultura, y se refleja en las cifras, porque en materia de políticas públicas las prioridades se expresan en el presupuesto y no en las declaraciones. No hemos llegado al 1% y llevamos 2 años, todos los años, batallando para que no recorten el presupuesto de cultura. Todos los años. Y ese es el problema, que vamos para atrás, no vamos para adelante. Y ese es el dato objetivo. O sea, en vez de aumentar la presencia del sector cultural en el presupuesto del país, la disminuimos. Y además tenemos que luchar contra recortes a fondos pichiruchi, como el del CNTV, etcétera. Entonces creo que ese es el problema estructural y es bueno decirlo. Lo segundo, bueno, por cierto, a propósito de lo que decía la diputada Maricela Santibáñez, nosotros decidimos también enviar una comunicación a la SCD. Ahora, ni la ARCHI ni la SCD son instituciones públicas, así que es básicamente una carta pidiéndole información. Y me adhiero a lo que planteó el diputado Bernal respecto del mensaje de condolencia a Bárbara Negrón, a quien conozco, y conozco también la trayectoria de su padre. Yendo a lo sustantivo, yo voy a contravertir, o contradecir más bien, la afirmación del gobierno, de que están preocupados de las políticas sociales, y es bueno que lo escuche el ministro, porque hoy día, si no me equivoco, hoy día mañana tenemos que votar un proyecto que tiene un lindo nombre, ingreso familiar de emergencia, pero no es ingreso familiar de emergencia, lo que el gobierno está proponiendo es que decrecientemente el primer mes la gente reciba, una persona 65.000 pesos, el segundo 55 y el tercero 45. La línea de la extrema pobreza está en 111. Entonces, no es cierto que el gobierno tiene puestas sus prioridades en las necesidades sociales, porque si las tuviera pondría mucho más recursos sobre la mesa. Y si uno mira las leyes que hemos aprobado, impulsadas por el gobierno, y el ministro de Economía lo conoce muy bien, porque es miembro del Comité Económico del gobierno, hemos puesto más dinero al sistema financiero, que en ayudas sociales para sostener los ingresos de la familia o de los trabajadores, porque yo he hablado con gente del mundo de la cultura, gente del mundo del transporte, y evidentemente que si el ingreso familiar de emergencia o la renta básica de emergencia, como lo planteó la oposición antes de que el gobierno enviara este proyecto, hubiese tenido las características que nosotros planteamos, todo el mundo se vería beneficiado, todo el mundo, todos aquellos que tienen dificultad hoy día para ya ni siquiera, insisto, pagar sus deudas, porque muchos ya se olvidaron de las deudas, y que cobren nomás y después verán, no, va a parar la olla. Si alguien de los que está acá, de los que tenemos cargos públicos, me afirma que puede resistir un mes sin ingresos con un bono de 65 lucas, yo no podría. Y le pregunto a los 2 ministros si podrían. Y si me dicen que sí, bueno, que nos cuenten el receta. Y si me dicen que no, bueno, entonces que lo transmitan entonces del gobierno. Porque eso es lo que el gobierno nos está proponiendo como aporte para el primer mes. Y si el tercer mes estarían en condiciones de sostener
sus necesidades más esenciales con 45.000 pesos. Yo no puedo. Si alguno de los ministros puede, insisto, que dé la receta. Y si la respuesta es no, bueno, entonces que analicen en el gobierno lo que nos están proponiendo. Porque dicen que están controlando recursos, que no lo pueden poner todo de momento todo encima. Bueno, aquí hay gente, lo decían nuestros representantes, que no tiene ingresos para comer, y no tiene y la concursabilidad. No, el problema es la falta de ingresos. Eso es lo segundo que decir. Lo tercero, quiero hacer dos preguntas directas a la ministra de Cultura, porque hoy día escuché en la radio que se anunciaron nuevos recortes para los presupuestos 2020 y 2021. Ella dijo que en la reunión bilateral que tuvo con el presidente ayer le dijo que no habría más recortes para el ministerio, pero me gustaría aclararlo. Si está previsto hacer otro recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura para este año, y si en los exploratorios del próximo año ya están recortando el presupuesto de Cultura. Porque son las dos posibilidades. Cuando vamos a necesitar más plata, porque como conversamos el jueves pasado, para las artes escénicas en particular, para las que requieren presencialidad, aun cuando retornemos a una cierta normalidad, va a ser más difícil porque la gente va a tener mucho temor de asistir a los teatros, cines, espectáculos. Y al ministro de la Corfo, mire, yo estoy al tanto de que el ministro estaba en conversaciones con el sector audiovisual. Creo que eso es fundamental, y es fundamental poner en movimiento y ojalá acordarlo este año, porque si uno mira la experiencia del IFE audiovisual anterior, es virtuoso en todos los sentidos. En el impacto cultural, en la visibilización de la imagen de Chile en el exterior, en la generación de empleos directos e indirectos, y a mí me gustaría que el ministro formulara un compromiso ante la Comisión de que efectivamente vamos a tener un IFE audiovisual este año para inyectar dinamismo a una industria que, insisto, tiene desarrollo virtuoso. Yo sé que el ministro está al tanto porque han estado trabajando en su equipo. Si uno mira la experiencia colombiana, es potentísima. Los colombianos han sido ahí vanguardistas quizás en este tipo de materia, en atraer inversión. Tienen un plan fílmico en Colombia muy potente que ha permitido convertir a Colombia en locación de películas, y eso tiene y hay incluso un incentivo tributario, etcétera. Diputado, lo interrumpo un momentito porque le va a convenir. La sesión empieza a las 10:30. Quería pedir que alargamos 15 minutos para poder terminar bien la discusión. Muchas gracias, presidente. Así que, y además, como efectivamente el ministro viene del mundo audiovisual, yo tengo la convicción de que él va a tener aquí un compromiso y espero que se concrete este audiovisual. Y un último punto, yo invitaría a ambos ministerios, porque además creo que la Corfo es una herramienta poco explorada en el mundo de la cultura, a ver lo que están haciendo Alemania e Italia hoy día, pensando, y aquí tiene toda la razón el ministro, en el corto y en el mediano y el largo plazo, para generar estrategias de recuperación del sector cultural, de revitalización y de expansión. O sea, en Alemania, que además se declaró la cultura como un derecho social, se han invertido muchos recursos para pensar la cultura post-pandemia, o la cultura o la cultura en la cultura de la pandemia. No como medidas de emergencia, sino que, bueno, cómo el Estado va a sostener la actividad cultural y este derecho social a la cultura con herramientas innovadoras. Yo creo que Corfo puede ser una de esas herramientas, así que el ministro aquí tiene una chance bien importante. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Díaz. Y yo les quiero recordar que partimos diciendo que lo que nos interesa es escuchar a los expositores para poder tener después un resumen clarito. Por eso es que he privilegiado las exposiciones sobre las intervenciones nuestras. Y lo otro que hicimos fue invitar a los ministros por un acuerdo exactamente para que se produjera un diálogo entre las instituciones, nosotros y los ministros. Ahora yo quisiera, antes de darle la palabra al diputado Celi, un pequeño... La ministra decía que era salud, empleo y abastecimiento los ejes en que se ha movido la política de regular o de contener el coronavirus. Pero nosotros estamos exactamente en uno de los puntos, por lo menos, en los empleos. Y estamos también en la salud, porque la salud mental y física de los que hacen o construyen el alma de este pueblo tiene que ser cuidada, porque si no vamos a terminar
teniendo muy mala salud mental y física, los que tenemos que continuar haciendo que este pueblo siga vivo en términos culturales también. Así que, y abastecimiento, me parece que los insumos que nosotros producimos son necesarios para la población. Y ese es un cambio profundo en cómo se mira el asunto en la cultura. Con respecto a Corfo y a Cercotec, yo he visto, por ejemplo, en las ferias, gente de Cercotec que hace mucho trabajo para poder ayudar a los feriantes. Yo creo que ese trabajo debería continuarse con las diferentes estancias o los diferentes lugares donde nosotros desarrollamos nuestras prácticas artísticas y culturales. Yo creo que ese punto yo lo tomo el acercamiento al Ministerio de Economía desde la cultura y en esta mesa y Hacienda, que está pendiente. Le anuncio que la próxima semana viene, ya conversamos con él, el ministro de Desarrollo Social, para que conversemos también sobre las políticas con él. Entonces le daría la palabra al diputado Celi, que para después seguir con la respuesta de los diputados. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los que están allá presentes. Son preguntas para que queden después de acuerdo con oficio. Quería hacer la siguiente consulta. Primero, tanto al Ministerio de Economía, al ministro, a la ministra de la Cultura, Arte y Patrimonio, ¿cuántos empleos genera el sector de la cultura? ¿Cuánto contribuye el sector de la economía, patrimonio, arte a la economía nacional? ¿Cuántos prestadores de bienes y servicios complementarios, proveedores de sonido, imagen, tiendas de instrumentos, productos de eventos, etcétera, existen? Y en definitiva, y esto lo extiendo al arte y al patrimonio. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo mismo que ocurre con el deporte. Se dice, se afecta al sector de la cultura, como si fuera un hobby. Se afecta al sector del deporte, como si fuera un hobby. En definitiva, aquí no se afecta tanto a la cultura del deporte, se afecta a 1 millón de familias, a medio millón de familias. Entonces, me gustaría esos datos, esas cifras, esos estudios para poder tener algo más concreto. Lo segundo, si existe alguna propuesta, proyecto por parte del Ministerio de la Cultura de alguna plataforma online que ellos pretenden lanzar para que aquellos que pudiesen mostrar su arte, cultura, patrimonio, como se hace en algunos países de Europa, puedan mostrar. Y finalmente, me gustaría que los fondos concursables, tanto que en su oportunidad lanzó el Consejo Nacional de la Cultura y el Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio, aquellos que estén pendientes de rendir y aquellos que estén objetados. Porque estuve mirando que hay objetados tanto con la Contraloría Nacional de la República como y algunos por la Contraloría Regional. Entonces me gustaría que aquellos que estén objetados o aquellos que estén pendientes me pudieran hacer un listado, tanto aquellos que provengan del Consejo Nacional de la Cultura como del Ministerio de la Cultura, entendiendo que los del 2019 obviamente que están pendientes, pero aquellos que son del 2018 para atrás, poder tener alguna visión y así para que no haya algún tipo de abuso o exceso respecto a aquello. Gracias, presidente. Gracias. Yo quisiera recordarle con respecto a la ministra que dijo que había sido muy bien tomado el último plan que plantearon. Yo le quiero recordar que hay un movimiento importante de gente que incluso participó en la mesa, que le resulta insólito que en un estado de catástrofe se nos obligue nuevamente a funcionar bajo lógica de la concursabilidad, haciéndonos trabajar a todos sin seguridad de que esa labor será remunerada, además de no incluir en esta medida a muchos de los compañeros y compañeras afectados. Hoy día a las 9 se inicia una campaña que dice estos no son fondos de emergencia, que se refiere al plan que presentó la ministra, creo que en el Mercurio está planteado, y donde hacía mención a todos los, para que sepa que no todos han acogido bien el plan de tener que concursar, como lo dijo muy claramente don Jorge González,
y don Freddy Araya también con respecto a postular las organizaciones. Tiene la palabra en el orden el ministro, don Lucas Palacios Covarrubias, ministro de las... Muy bien, muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, en primer lugar, a la diputada Maricela Santibáñez, sí, este es un saludo futbolero rockero, que le había hecho a ella. Y yendo a la pregunta, el largo plazo, tener una estrategia de largo plazo, de mediano y largo plazo, no excluye que tengamos también que incorporar el corto plazo. Eso va, tenemos que proyectar una estrategia que parta ahora, pero que se logre proyectar, porque el problema de la industria cultural y de todas las industrias, en verdad, o de las personas que se dedican a la industria, a lo cultural, que a veces no tienen ninguna empresa, sino que son ellos nomás, y que entregan sus servicios. Es que necesitan tener una proyección. En Chile nos hace falta proyectar, tomar en serio el impacto que tiene la cultura en nuestra sociedad. Y para eso es muy importante que desde la autoridad, y podemos trabajar en conjunto también con el Poder Legislativo, podemos establecer una estrategia que incorpore elementos de distintos ministerios también, liderado por supuesto por la ministra. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy bonito que nos hace falta desarrollar en Chile. Después, al diputado Bernales, estoy de acuerdo con él en que también tenemos que incorporar y ver, y yo puedo hacer un informe, enviar a la comisión un informe respecto de en qué está la división de industrias creativas, los fondos para industrias creativas que están en Corfo. Así que, y también estoy muy de acuerdo con él en que los recursos que se entregan, ya sea a través de los gobiernos centrales, Corfo, o los gobiernos regionales, hacia cualquier institución cultural, a personas que definen sus vidas y la de otros a través de sus trabajos, no tienen que ser repartidos con ningún criterio político. Es evidente que eso no tiene que ser así. O sea, la política tiene que ser que esos recursos no se repartan con ningún criterio político. Eso es lo que, esa es mi visión. Después, respecto a lo que planteó la diputada Carolina Marzán, que nos ha tocado trabajar mucho desde la época donde yo tenía puesto el sombrero del Ministerio de Obras Públicas. Mire, la cultura y el deporte son fundamentales para la vida social y personal de los países, y la verdad es que la economía es una ciencia social que tiene que incorporar la integridad de las personas. Nosotros tenemos que dejar de ver de una vez por todas en nuestro país, en Chile, a la economía como una forma de hacer crecer solamente los recursos financieros. La economía tiene que incorporar a todo, tiene que estar al servicio de las personas, al servicio de la sociedad, y en ese sentido es necesario que incorpore también manifestaciones deportivas, manifestaciones culturales, las manifestaciones que necesitamos las comunidades, los seres humanos, para poder vivir y para poder desarrollar nuestra felicidad y la de los nuestros. Esa cuestión es absolutamente fundamental, y yo creo que no puedo estar más en desacuerdo con soslayar que existe algunas situaciones o industrias que son más importantes que otras. Yo creo que son todas importantes y por eso existen. Si es que le podemos llamar industria a lo que son las manifestaciones culturales, artísticas o deportivas. Esos son elementos fundamentales y que nos van a definir qué tipo de país vamos a construir hacia el futuro. Si es que vamos a construir un país en donde todos caben, un país en donde todos cabemos, o un país donde caben algunos nomás. Yo creo que esa cuestión es re importante plantearla claramente, porque en las últimas 3 décadas hemos crecido en números económicos en forma explosiva y hemos llamado la atención de todo el mundo por eso. Hemos crecido mucho en términos económicos, se disminuyó la desigualdad, disminuyó la pobreza, el 40 al 8,6%, podemos dar muchas cifras, pero nos falta, tenemos que generar una cultura, una economía social de mercado que ponga a la persona en el centro, y la persona es un ser complejo. Las comunidades son complejas y necesitan poder relacionarse, necesitan manifestarse artísticamente, necesitan poder hacer deporte, necesitan un montón de situaciones que tienen que estar incorporados en toda la estrategia de desarrollo de nuestro país. Tiene que ser una estrategia integral. Así que yo quisiera ahí subrayar y estar de acuerdo con eso que se planteó. Luego,
el diputado Alarcón planteó que los músicos no pueden participar de los subsidios y la verdad es que sí pueden. Parte importante de los subsidios que entrega Cercotec son para personas que no están formalizadas. Lo que pasa es que no tienen la información para poder postular estos concursos. Y por eso es que me parece que es importante que una labor fundamental que hay que hacer desde el gobierno y también desde ustedes que tienen acceso directo, los diputados, a sus comunidades, a sus zonas territoriales, a los gremios, es poder transmitir esta información que nosotros se las vamos a enviar para que puedan postular estos programas. Después, lo otro que planteaba el diputado Alarcón es que me emplazaba a mí para poner recursos de emergencia al Ministerio de la Cultura y la verdad yo no tengo esa potestad ni esos recursos. Me encantaría poder tenerlos, pero no los tengo. La verdad es que nosotros, este ministerio no tiene recursos de emergencia y la verdad es que también hemos sido sujetos de recorte presupuestario para poder financiar un plan social que es bastante sustantivo. Es un plan social que es múltiple, que tiene distintas aristas y que es sustantivo. ¿Es suficiente? Por supuesto que nunca va a ser suficiente. Nosotros no somos, es bueno saberlo, no somos un país rico que tenemos una gran bolsa de ahorros donde podemos gastar y poner todo sobre la mesa. Estamos poniendo lo más posible y la verdad es que nos estamos endeudando como país bastante. Y esto lo vamos a tener que pagar como país en los próximos años. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una situación que es absolutamente inédita. Aquí es una pandemia que no solamente nos está afectando a todos, sino que además nos va a afectar por muchos meses. Y eso sí lo estamos poniendo sobre la mesa, pero con la máxima responsabilidad, porque si es que no lo hacemos responsablemente, terminamos afectando sobre todo a las personas más vulnerables. Sí. Ya, voy a avanzar rápido, termino. Después, respecto a lo que planteó el diputado Díaz, él sabe que estamos en la misma posición respecto de lo que son las industrias audiovisuales y culturales, lo hemos conversado muchas veces, así que no voy a reparar más bien en eso. Lo que sí voy a decirles es que sí hemos puesto sobre la mesa recursos que son sustantivos y que se van sumando unos a otros. El ingreso familiar de emergencia es algo importante para las familias y aunque sea decreciente, porque tiene que ir recuperándose también algunos sectores económicos para que las familias puedan tener esos ingresos. No hay política social que sea más eficaz y eficiente, eso no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, que el empleo. Nosotros tenemos que buscar que la gente que se afectada en su empleo después pueda recuperarlo rápidamente y en eso estamos trabajando todos en conjunto. Y para terminar, sí, me parece importante que estamos estudiando la experiencia colombiana, diputado Díaz, lo estamos estudiando porque, de nuevo, lo que nos falta es una planificación. No solamente se trata de poner recursos, sino que hay que poner los recursos con una planificación. Esa es la razón por la cual en Colombia ha funcionado mejor de lo que ha funcionado acá. Y ese es el desafío, que podamos trabajar activando recursos, pero con una planificación que tenga los 3 periodos de tiempo, corto, mediano y largo plazo. Esto es fundamental también para la economía. Si digámoslo, hay mucha gente que trabaja en esto. Mucha gente, lo decía el diputado Celi, los empleos del sector cultural, los prestadores de servicios, los que venden productos asociados a la música, a la industria audiovisual, a la pintura, etcétera, tiene un impacto enorme. Esto tiene un impacto hay mucha gente que trabaja vinculado y es parte significativa de la industria, de lo que produce el país en términos culturales. Y yo creo que es importante relevarlo y buscar esos antecedentes. Por ejemplo, el turismo. Siempre uno dice, no, el turismo no es muy significativo desde el punto de vista del desarrollo del país. Bueno, genera 600.000 empleos el turismo. Y está en una situación igual o más afectada que la industria cultural. Entonces, la verdad es que tenemos mucho que hacer y me comprometo a enviar esos antecedentes lo antes posible también a la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Podemos avanzar 5 minutos más para que terminemos bien? Gracias. Bueno, yo quería recordar los oficios que hemos solicitado y darle después la palabra a la diputada Marzán para que termine lo que estaba haciendo. Vamos a solicitar datos, ¿cierto? Porque no podemos solicitar datos sobre audiencia H a la SC. Sí, pero no es el mismo, claro, ellos no están obligados a responder. Invitar a los intendentes a explicar los recortes de los fondos. La carta de condolencia a Bárbara Negrón, que había pedido el pronunciamiento de la Contraloría, que había pedido Bernales también. Sí, ¿lo tienen anotado?
y oficiar con la carta al CNTV por los productores audiovisuales. No sé si me queda algún acuerdo más. Estamos, el oficio suyo, ya, para que lo acordemos todos juntos. Ya, sí, igual me quedó una pregunta pendiente, después se la voy a mandar directamente al ministro Lucas Palacio. Y muchas gracias, porque es verdad que siempre cuando le solicité reunión en su otra cartera, fue muy amable y corresponde agradecer. Quiero que se oficie a la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Antofagasta para que se pronuncie sobre todos los aspectos de la carta entregada por el Sindicato Nacional Interempresa de Producciones Técnicos de Cine y Audiovisual, y que esta respuesta la haga por vía escrita a la brevedad, por favor, con copia también a la comisión, porque además entendemos y lo han planteado que, y eso se lo planteo, ministra, a usted, que ellos han planteado siempre que hay muy poco diálogo, muy poca información, y por lo tanto la llegada cuesta con la Seremi de la región. Entonces sería importante poder pronunciarse con respecto a eso. Gracias. Ok, muchas gracias, diputada Marzán. Entonces acordamos todo lo que hemos puesto. Había una pregunta pendiente. ¿Perdón? Sí, dígame, Claudia. Perdón, presidente, faltan unos oficios del diputado Celis. También. No. Donde solicitaba información sobre la cantidad de... Están súper claritos, así que están anotados. También lo acordamos los del diputado Celis. Perfecto. Quisiera darle la palabra a la ministra Consuelo Valdés para que respondiera las preguntas que se le han hecho. Sí, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, ¿verdad? Respuesta a la mayor cantidad de las preguntas, ¿no? Yo creo que la más delicada, la más contextual se refiere al proceso presupuestario. La verdad que sentí que las palabras no son, hoy día son que estamos viviendo una situación de emergencia, pero más que eso, que de mucha incertidumbre, que es muy difícil poder hoy día determinar cuál va a ser el presupuesto que se va a asignar para nuestro ministerio. Desde luego, yo creo que nadie puede dudarlo, haré todos los esfuerzos necesarios para que nuestro presupuesto se mantenga o que aumente respecto a años anteriores. Ahora, el presupuesto, estamos comenzando la elaboración exploratoria, como mencionó el diputado Díaz, y el presupuesto 2021 vendrá sin base cero, con base cero ajustado. Esto es que el gasto debe focalizarse, por las instrucciones que nos ha dado Hacienda, a la entrega de beneficios, disminuyendo al máximo los gastos no relevantes que no sean relevantes para la ciudadanía, para los territorios, es decir, disminuyendo al máximo los gastos de burocracia y los gastos administrativos, es decir, que los recursos lleguen directamente, ojalá sin tantos recortes o disminuciones por la operación, para que ese recurso llegue. No sé si eso queda suficientemente claro. Quiero responderle al diputado Díaz. Estamos viendo muy de cerca, estamos siguiendo los procesos de reapertura, de reincorporación, de vuelta a una situación normal dentro de en los países europeos. Y además, creo que lo dije la sesión anterior, yo participé en esta reunión con los 144 ministros de cultura del mundo, de casi todos los países, convocada por UNESCO, y además de tocar el tema de la emergencia propiamente, cómo la está enfrentando cada país, también se habló de algunos planes de reincorporación, de reapertura de los centros. Ya sabemos por las noticias, por ejemplo, que Italia y que España van a comenzar a abrir museos, bibliotecas y en algunos casos algunos centros culturales, con todas las medidas sanitarias que correspondan respecto a aforo, distancia entre los espectadores. Yo es un tema que tengo pendiente con el ministro de Salud, porque justamente quiero ver cómo podemos ir nosotros pensando en esas medidas. Respecto a las observaciones del diputado Celis, yo quiero informar, aprovecho, ¿no?, de que yo le hice llegar a varios ministros, sobre todo del rubro más directamente vinculados con cultura, resultados de la consulta
que hicimos hace ya tres semanas, un mes, donde hay mucha información, muchísima información respecto a cuántos empleos existen en el sector, en fin, distribuidos por área y cuáles son las áreas o sectores más afectados por esta pandemia. También en su momento, recuerdo ya hace bastante tiempo, más de 3 semanas, yo le envié al ministro de Hacienda las consultas, la información que teníamos respecto a encuestas del año 2012, 2016, de la cantidad de personas incorporadas al sector cultural, que alcanzan casi los 500.000 personas. Esas encuestas, esos resultados, yo se los envié al ministro de Hacienda. Así que también, o sea, hay información que está para ir tomando decisiones, mejores decisiones, más precisas y con apoyos más directamente a los sectores más afectados. Respecto a la consulta que hizo la diputada Marzán, efectivamente, y lo lamento muchísimo, que el programa de centros culturales en comunas de menos de 50.000 habitantes no se va a ejecutar este año, queda postergado, porque el programa fue afectado por el recorte presupuestario informado por Hacienda. Es una situación que de verdad yo lamento mucho, porque conozco los esfuerzos en la gestión municipal por hacer realidad estos sueños. Y la consulta, me respondí lo mismo, esta consulta, hace un par de días, realmente al senador Quintana, que estaba preocupado por la situación del Centro Cultural de Lonquimay. Es muy lamentable, es una postergación que yo espero que pueda retomarse su ejecución el próximo año. Respecto a cosas más puntuales, bueno, yo agradezco, aprovecho que está mi colega Lucas Palacio, como también no quise adelantarle que él es poeta, de repente nos manda algunos poemas por el WhatsApp del gabinete, y que tiene una tremenda sensibilidad por el sector de cultura. Me ha tocado participar con él en muchas reuniones, incluso reuniones ampliadas de gabinete, y yo me entiendo muy bien, y creo que en eso somos almas gemelas, y que todo lo que he expuesto aquí está con la mejor voluntad para apoyarnos en lo que compete a su cartera, que puede articularse con la nuestra. Hay un punto importante que yo quiero rescatar, y lo mencioné al comienzo, que uno es la falta de información que existe acerca de cómo postular a estos fondos, a estos auspicios, pero también hay algo que a mí me preocupa, y que lo he hablado con el ministro Sichel, que hay una especie, voy a decirlo con cariño, con amor, con ternura, como una timidez de postular a estos recursos, sobre todo en los sectores que son más informales, que el ingreso a él, a su familia, depende exclusivamente de él, que no tiene ningún contrato, incertidumbre en la continuidad de su trabajo. Ese sector, que es el más afectado en este momento, es el que más tenemos que apoyar, informándole de los espacios para colaborarle, ayudándoles a postular. Yo en eso yo me comprometo, y tengo mañana una teleconferencia con mi Ceremi para que hagan un esfuerzo, se junten con el Ceremi respectivo de Economía, de Hacienda en las regiones, y que armen un programa, y que convoquen a personas, artistas que están tan precarizados, para que postulen, para que conozcan y los ayuden a postular. Yo también fui beneficiada de fondos culturales, a mí también me costaba al comienzo llenar todos esos formularios, me intimidaban, pero se va aprendiendo, ¿no? Y si alguna persona da la mano, mejor. Y el Ministerio ha estado siempre dispuesto a ayudar a las comunidades, a los artistas, a llenar estos formularios, a postular. Permítanme hacerles un recuerdo que es triste. Una funcionaria del Ministerio, Romina Irarrázaval, falleció en el accidente del avión de Juan Fernández cuando iba justamente trasladándose de Valparaíso a Juan Fernández a capacitar a artistas, a cultores regionales a llenar esos formularios. Así que... Estamos en la hora, Mincha. Sí, eso. Y los demás, discúlpenme, los demás, si quiere por oficio, yo encantada poder responder, como también asistir, si me invitan a estas sesiones, para responder con la mayor prontitud, franqueza, sinceridad a las enormes inquietudes que, señor presidente y queridas diputadas y diputados, ustedes saben que estamos compartiendo. Así que muchísimas gracias. Siempre, ministra, hasta que resolvamos este asunto de
de los fondos que necesitamos para poder levantar el sector cultural. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.